Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Ordóñez, soy estudiante de la carrera de Finanzas y Comercio Internacional y hoy vamos a hablar de las teorías novísimas y de las últimas teorías del comercio internacional. En primer lugar, para hablar de las teorías novísimas, debemos entrar en el contexto de que para la década de 1970 aún no había una distinción entre las diferentes cualidades de una compañía referente a la producción de un producto específico. ¿Esto qué quiere decir? Que se da por sentado de que una firma o una empresa al producir un producto se encasillaba dentro de una sola forma de producción sin sus distinciones aplicativas a todo lo que al conglomerado de acciones que ejecutaban o que componían la producción de dicho producto de cara al comercio internacional. Se suponía que las empresas de una rama de producción eran idénticas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esto? Que la diferencia entre las firmas es fundamental para entender el comercio internacional. ¿Por qué? Porque de una sola empresa, de una sola firma, pueden surgir o surgen diferentes formas de negociación. Eso quiere decir que una sola firma al crear un producto puede conllevar 3, 4, 5, 6 tipos diferentes de importaciones o de exportaciones, perdón, donde hay una negociación y un comercio como tal entre diferentes países donde unos aportan mano de obra, otros aportan patentes, otros aportan invención, etcétera. Entonces es importante entender que cada firma, aun cuando esté en el mismo rubro, puede tener diferentes formas de negociación por el aporte en pro del resultado final del producto que aporta dicha empresa. ¿Vale? Hay que hablar de la productividad y los estatus de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una empresa necesita evaluar el coste de sus exportaciones, necesita revisar varios factores que de cara al comercio internacional van a ser determinantes para que una compañía pueda dar como resultado, ¿sí?, óptimo el mercado en el que está pues eh, haciendo sus negociaciones. Entonces, eh, evaluar las decisiones de producir y exportar o de producir y exportar o solo exportar. Eso es importante. Los datos micro para la década de 1990 permitieron diferenciar entre empresas macro, ¿sí?, o empresas exportadoras o otras empresas más pequeñas de exportación, que para estas empresas grandes, que las empresas constituidas con más fuerza a nivel de importación tenían mayor capacidad de empleo, mayor tasa de supervivencia, mayor diferencia en la producción, mayor capacidad de invención. Una empresa grande, una empresa con más músculo financiero, lógicamente sus operaciones de importación van a ser, con sus operaciones de exportación van a ser mayores y su capacidad de venta y retribución va a ser más alta. Ahora, una empresa pequeña frente a una envergadura de una empresa grande va a tener más bajas ventas debido a la cantidad de dinero, tiempo que tiene que hacer para mover la mercancía, a diferencia de una empresa grande, ¿ya? Otra cosa que vale tener en cuenta frente a las empresas ya grandes con músculo financiero es su capacidad de poder soportar los diferentes vaivenes del mercado. ¿Sí? Esto hace que esas empresas puedan durar mucho más en operación, a diferencia de una empresa que hasta ahora está empezando, ¿no?, que está dando inicio en el comercio internacional. Otro factor muy importante es la experiencia. La experiencia en temas de operación, en temas de productividad, la experiencia en temas de servicio, la experiencia y los beneficios tributarios que va a tener de cara a mover más mercancía y su apalancamiento o su aprovechamiento de recursos económicos a través de otro tipo de entidades y no necesariamente desde lo que pasaría en una empresa más pequeña, sus fundadores como tal, los dueños de la empresa
o los accionistas iniciales cuando la empresa no tiene una capacidad o un músculo financiero pues tan grande para soportar la operación. Hablando de músculo financiero, queremos hacer hincapié ahora del tema de los costos. ¿Esto qué quiere decir? La productividad como tal, el análisis de operación, su costo, siempre revisando su pasado. ¿Sí? Esto va más ligado a las empresas grandes que pueden determinar si el rubro, el negocio en el que van a invertir, ¿sí? Les va a generar una utilidad, ¿sí? Sin importar el costo hundido, o sea, el capital inicial de inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que debido a su experiencia, a su capacidad de mercadeo, a su capacidad de comercialización, este tipo de empresas pueden revisar su pasado. ¿Sí? Pueden revisar las operaciones que han hecho para tomar una decisión determinante hacia el futuro de cómo quieren llevar ese tipo de comercio desde sus capacidades para poder lograr acaparar o llegar más lejos con el producto con los que estas empresas se mueven, ya sea servicio o ya sea un producto específico. Vale, aquí vamos a citar al señor Roberts y Thibault, ¿sí? Ellos iban más inclinados al tema de la productividad en temas de análisis de operación, su costo, siempre revisando su pasado, haciendo más un tema de balance, revisando qué había pasado antes, el tipo de negociaciones que se habían hecho antes, ¿sí? De cara a las decisiones que se van a tomar en un futuro, en las nuevas negociaciones referente al producto que estuvieran comercializando, ¿no? El segundo es el señor Doss, que se pronuncia así, me perdonarán. Él hablaba más del estatus del exportador, ¿sí? Cosas o características tales como tipo de cambio, subsidios de las exportaciones, subsidios de los costos de entrada, etc. Como conclusión vale aclarar que acá, referente a este punto, siempre el tema del costo hundido es como un capital inicial a tener en cuenta dentro, si aquí el tema es si se debería tener en cuenta este capital inicial como inversión o el resultado que había después de este coste hundido, independientemente de que a mediano o largo plazo hubiera resultado y no tanto a corto plazo. ¿Vale? Listo. Lo último de las teorías novísimas son las restricciones financieras. Aquí tenemos una diferencia entre lo que hablaba Manova y lo que hablaba Cohen. ¿Vale? Lo primero es que las firmas exportadoras grandes requieren financiación, ¿sí? Bueno, las pequeñas también, pero cuando hablamos de firmas grandes tienen que tener un músculo financiero, un apalancamiento en otras entidades. ¿Por qué? Por razones como que la carga puede durar 90 días en puerto, ¿sí? También el viaje de los barcos cargueros, las operaciones de una envergadura mayor de este tipo de empresas, de compañías que pueden mover miles de containers en una operación, ¿sí? Están expuestas a costos, pues lógicamente de almacenaje. A conclusión personal es trabajar con el dinero del otro, ¿no? Trabajar con dinero que no es mío para que la empresa pueda pues sostenerse, ¿sí? Y juego con el dinero de otras personas, como las negociaciones que se hacen con empresas, ¿sí? Cuando se ofrece un producto y se pide un crédito de 60 a 90 días, es trabajar con el dinero de la empresa, mientras que el coste del repuesto o el servicio que estoy tomando me da un resultado, ¿sí? Y con ese resultado pues se gira el dinero, se pone a trabajar el dinero para que vaya cancelando la deuda que tengo con esa empresa que me sirvió de fiador, ¿sí? Crédito vendiéndome ese repuesto o ese servicio, mientras que la máquina, el equipo o para lo que utilizó el servicio o el producto va dando frutos en otras áreas, ¿no? Otro más es que ellos hablaban de que al existir este tipo de distinciones en temas de restricciones financieras, el pequeño comerciante o la pequeña empresa no tenía la capacidad de pronto de sobrevivir a largo plazo debido a los costos arancelarios, ¿sí? A las exigencias por parte aquí de la DIAN, ¿sí? A manera personal, pues tengo una experiencia, yo tuve pues una empresa de importaciones, traíamos repuestos de Europa y parte de la razón por la cual tocó dejar esa línea de negocio fue por los costos, ¿sí? Elevados
que tenemos que pagar en impuestos, ¿sí? De cara a las nacionalizaciones de la mercancía, a los créditos que se manejaban con otras empresas, ¿sí? Entonces, eh, ahorita que hablo de ese tema y cuando leía el artículo como tal, ¿sí? Del libro, recordaba que parte de las razones por las cuales muchas pequeñas empresas no pueden mantener sus operaciones es porque conllevan un gasto grande de impuestos. Toca tener en cuenta que eh, las empresas que no dan resultado dentro de cierta cantidad de tiempo, pues tienen que ser cerradas pues, por orden de la Superintendencia de Comercio, ¿no? Debido a que nos están dando unos estados financieros pues positivos, sino PIG o los estados financieros están siempre en negativo y no rentable, debido pues a los impuestos y obligaciones tributarias que paga cada compañía. Entonces, hacen hincapié en que una empresa pequeña tiende a desaparecer pronto debido a la falta de beneficios en temas de apoyos financieros, ¿sí? Y no puede brindar o explotar o soportar los vaivenes del mercado en los primeros años, a diferencia de las empresas ya grandes con músculo financiero pues mucho más fuerte, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de las últimas teorías. En primer lugar, la complejidad económica. Bueno, aquí tenemos una característica fundamental y es pues el monopolio como tal de las economías más fuertes sobre las economías emergentes o sobre las economías no desarrolladas. Entonces, por citar un ejemplo, países que mueven algún tipo de economía dedicada a cierto rubro, hablemos del petróleo, sobre economías emergentes que se dedican a la agricultura. Un ejemplo de eso sería dedicar a Colombia eh, a, a la extracción de petróleo, ¿sí? Y dejar pues perecer o morir las capacidades agrícolas que tiene este país. Lógicamente aquí hay varios factores a tener en cuenta, que es la falta de innovación, la falta de inversión, etcétera, pero trayendo la colación dentro de la complejidad económica, prima el poder, ¿sí? De negociación de productos del primer mundo, ¿sí? De países más desarrollados, sobre los países o las economías emergentes que no tienen capacidad pues monetaria, ¿sí? De cómo enfrentar este tipo de negociaciones, ¿sí? Y tienen que ser en cierta forma pues por intereses económicos, por temas de negociación, a las exigencias de las economías pues más consolidadas, a diferencia de las economías más golpeadas, ¿sí? Y menos desarrolladas. La teoría de productos comerciales que permiten más desarrollo como país, eso quiere decir productos más interesantes dentro del marco del desarrollo de un mismo país. Y tercero, diferencia en la capacidad de producción de un país desarrollado y la capacidad de producción de un país no desarrollado. Y esto pues es una diferencia abismal dentro de la inversión a nivel de innovación, ya que las economías más pequeñas tienden a buscar parecerse a las economías grandes, pero no entienden que no es a través del consumo, sino a través de la inversión, de la innovación, que pueden haber más capacidad de crecimiento a nivel interno de dicha economía, ya sea un país en desarrollo o una economía un poco más débil que las economías fuertes. Bien, lo siguiente que vamos a hablar son las cadenas globales de valor. Muy interesante recordar que es lo que se hablaba más o menos en las nuevas teorías del capítulo 2, ¿sí? Cuando se hablaba de la política comercial estratégica, ¿no? Y en ese momento, hablándolo dentro de las cadenas globales de valor, es un ejemplo muy claro lo que hace pues la empresa Apple, ¿sí? Y lo quiero citar como ejemplo para entender bien este marco de las cadenas globales de valor. Y es insumos de diferentes países para la producción de un bien, de X bien, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que un país crea la patente, entonces el país A crea la patente, el país B copia la misma patente y la mejora, el país A ya no quiere hacer esa patente, ve que disminuir al país B le sale más económico, ¿sí? Entonces le dice, cree usted las partes y el país va a aportar la mano de obra y yo con la patente me encargo de
finalizar el producto, ¿sí? Para decir que el producto es mío, fue creado por mí, ¿sí? Y tiene todas las características de las características de innovación de una economía fuerte, ¿sí? Entonces, parte de las cadenas globales de valor es cómo a través de un solo producto se puede llevar a cabo tanto movimiento a nivel del comercio internacional, ¿sí? Un país mano de obra, otro país producto inicial, ¿sí? Otro país ensamblaje y otro país muestra la patente de cara a lo que vende como tal, como producto final. Esto es una maravilla porque un solo producto puede llegar a mover mucho eh, temas de comercio, ¿sí? Entre países, ¿no? Entonces, me gusta mucho este punto porque eh, es lo que se buscaba en algún momento y era lo que la teoría que buscaba demostrar de una u otra forma eh, en las teorías del neoclásico, cuando se citaba que solo se podía tener un producto dicho país y otro producto dicho otro país y se intercambiaban los productos. No, aquí puede haber mayor creación de producto tercerizando, permitiendo que otros países aporten lo que pueden hacer y esto crea unas nuevas oportunidades y unas nuevas capacidades, ¿no?, de desarrollo del comercio internacional. Continuando con el marco de lo que estamos hablando, la tercerización se ha vuelto uno de los negocios pues, que más impulso tienen, no solo a nivel de productos, sino a nivel de servicios, ¿no? Donde inclusive muchas personas, muchos empresarios americanos consiguen tercerizar sus productos con empresas en países más pequeños como lo son la India, consiguen personas que hablen diferentes idiomas para que ellos se encarguen de responsabilizarse de procesos pues más pequeños que los gerentes o los grandes negociantes de países más desarrollados no quieren ejecutar y les torna, por ejemplo, un dolor de cabeza y una pérdida de tiempo. La tercerización ha hecho que hayan más servicios como tal por parte de diferentes economías, mayor crecimiento de los servicios. Eh, Esto permite que el 60% del empleo total lo genere los servicios a través de la tercerización, ¿no? Y por último, la desindustrialización, que quiere decir que ya son menos empresas que hacen todo el proceso, ¿sí? Y lo que permite es que otras empresas afinen el hacha y desarrollen habilidades en ciertas capacidades, en cierto rubro, sin necesidad de hacer el producto completo. ¿Qué quiere decir? Empresas que se encargan de desarrollar la tecnología para que los celulares de Apple, ¿sí? Los iPhone funcionen mucho mejor, pero ellos no se encargan de hacer todo el ensamblaje como tal. Una de las características eh, eh, es esta, ¿no? El desarrollo de habilidades nuevas para que cada país, ¿sí?, pueda tener un fuerte, pueda aportar su servicio y pueda empezar a determinar una capacidad de inversión a nivel de aporte referente al producto de cara al comercio que se está generando con la creación de un fin, ¿no?, de un producto final, ¿no? Entonces es maravilloso tener en cuenta esto, ¿sí? Otra cosa es la incorporación de tecnologías y el apoyo en ellas que permite que los productos, la comunicación entre empresas, tanto los que patentan como los que producen, como los que hacen la manufactura, se puedan conectar de una forma más rápida, más veloz. Entonces, de cara al comercio internacional podemos ver que hoy en día son muchas, pero muchas las fichas que permiten que un producto se mueva. No va a ser perfecto, siempre va a ser imperfecto, pero esto es lo que permite que existan las oportunidades, ¿sí?, de crecimiento y desarrollo a nivel global. Entonces, hasta aquí fue mi intervención en temas de teorías nuevísimas y últimas teorías. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.